amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2021 en la que vienen propuestas fiscales de la Secretaría de Hacienda que causaron fuertes discusiones entre los legisladores. Entre ellas está el bloqueo a plataformas digitales que no cobren ni entreguen el IVA. Otra es que el personal del SAT pueda tomar fotos o videos para incluirlas en los expedientes de los contribuyentes para, dicen, documentar el correcto proceso de revisión. Además, se grabará con IVA el servicio de compra y venta de bienes usados y se incrementará el 7% el costo del espectro radiofónico para servicios móviles e Internet. Luis Miguel González, Ernesto Cervera, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ezra. Luis Ernesto, ahí están cambios que pues no parecen así muy profundos, pero que asustan, dicen algunos. Mencionábamos el tema de plataformas digitales que pues tendrían que cobrar el IVA, algo que no se ve muy dramático. El tema del espectro radioeléctrico pues tiene que ver con el hecho de empezar a cobrar también pues un impuesto adicional a lo que sería telefonía e internet. No sé si de ahí van a sacar algo. ¿Ves cambios profundos? ¿Son parches? ¿Es otra forma de hacerse pues, de un poquito de lana ante un escenario bastante complicado, Luis Miguel? Tengo la impresión que el gobierno se movió al límite con su compromiso de no subir impuestos o crear nuevos impuestos. Para respetar eso, lo que hizo fue literalmente recurrir a los alambritos o a los parches. Hay dos cosas que para mí son relevantes. En el contexto, se prevé un año muy complicado, 2021, en donde el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo de recaudación enorme, o visto del otro lado, el contribuyente va a tener que hacer un esfuerzo de contribución mayor al que hizo o al que hicimos en 2020. Es lógico que miren a todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital, porque es el que más creció este año y al mismo tiempo es el que tiene un esquema fiscal, vamos a decir, menos acabado. ¿Cuál es el problema? Que cada movimiento que quieren hacer para cobrar impuestos a todo lo que tiene que ver con plataformas digitales tiene un riesgo claro de molestar, enojar o hacer sentir incómodo a Estados Unidos, que puede recurrir al TEMEC o simplemente puede recurrir a la prisión diplomática. No le gusta a Estados Unidos que le cambien las reglas a las empresas tecnológicas. Esta película ya se está viendo en Europa. Nada más, para el que tenga curiosidad el tema, vea la reacción de Trump, de Mnuchin y de todo el equipo de la Casa Blanca, incluyendo Wilbur Ross, con los intentos de Europa de crear impuestos digitales. Para los ciudadanos me pareció un ejercicio de rudeza innecesaria lo que tiene que ver con el permiso para que el SAT, o mejor dicho, los representantes del SAT, tomen fotos y videos en las casas. No es ahí un asunto que preocupe por lo fiscal, sino por cuestiones que tienen que ver con el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y en una perspectiva más amplia con el tema de seguridad personal. En un contexto de inseguridad, dar la oportunidad que tus datos personales, tus fotografías, las fotografías de tu casa estén rodando porque hackearon un servidor o el teléfono de un funcionario del SAT, me parece que es andarle buscando tres pies al gato. Ernesto, esto necesariamente conllevaría a una mayor pues, recaudación, porque están en la ley de ingresos, además de estos impuestos que pues ahí aparecen como, pues yo te diría que sí, como parches, no creo que les den una buena cantidad de ingreso como tal. Lo que sí es cierto es que pues le ponen ahí plataforma petrolera en $1.800.000, precio del petróleo por ahí de $41, $42 el barril. No sé si son, no quiero decir cifras alegres, pero pues como que están elevando demasiado la expectativa y decía la oposición, no les va a alcanzar. Además, el otro argumento que se plantea es, cuando se hagan las declaraciones de marzo de las empresas y de abril, pues van a haber números muy feos, porque pues este 2021 las empresas van a reportar y los individuos como personas físicas ingresos pues muy bajos, si no es que nulos.
Sí, tienes toda la razón, Ezra. Bueno, a final de cuentas, esta parte de la declaración anual sí te pega, pero te pega relativamente poco. La verdad es que los impuestos se pagan mensualmente y mes con mes la Secretaría de Hacienda, en su gran mayoría, eh, va viendo pues los resultados de la parte de recolección de impuestos. Sí, claramente hay una sobreestimación de la parte de ingresos, muy evidente en la parte petrolera. No estamos pues ni llegando a 1.7 millones de barriles diarios en este 2020, claro, con toda la problemática que se dio con la pandemia, todo lo que da, pero no hay cambios muy significativos hacia el 2021 en términos de poder decir, ahora sí, verdaderamente va a haber una reversión en la cantidad de petróleo que va a producir nuestro país. Máxime que, pues la verdad de las cosas es que el sector privado no ha detonado una gran cantidad de inversiones, especialmente en extracción y producción de petróleo. Sí está produciendo cerca de 40 a 50 mil barriles diarios, pero necesitaría, para llegarle al objetivo que está poniendo el gobierno y al sustento de más de 1.8 millones de barriles diarios, haber un cambio radical que no, francamente, no se percibe. Y dos, Ezra, claramente un precio del petróleo que sabemos que está de alguna manera sujeto a una forma de cálculo. Esa forma de cálculo, pues la verdad es que tiene cierta manga ancha. Arriba de $40 por barril, sí me parece un poco optimista en términos de lo que está viviendo el mundo entero. Se calcula que el nivel de actividad económica que teníamos en el 2019 a nivel internacional se alcanzará hasta el 2022. Eso quiere decir que en el 2021 todavía estaremos por abajo de los niveles, no en tasa de crecimiento, Ezra, y esto es muy importante, en términos de nivel de producción, estaremos todavía por abajo del 2019. Y es difícil justificar un precio del petróleo de esta naturaleza, que probablemente es el precio de materia prima que más ha bajado en el transcurso de esta crisis pandémica. Otros, fíjate que se han sostenido relativamente bien, el precio del maíz, el precio del trigo, claramente no hay, ahí sí no hay una disminución sensible de la demanda, pero en el caso de petrolíferos, derivados y consumo energético en general, sí ha habido una caída drástica de demanda que no alcanzará a recuperarse en el 2021. ¿Qué otro elemento fundamental? Muy probablemente es esta dinámica de crecimiento esperada para la economía en su conjunto por la Secretaría de Hacienda, que está ubicada en cerca de 4.8%. Muy probablemente estemos creciendo por abajo de eso y necesariamente tendrá también un impacto sobre la recolección, sobre todo de IVA y de ISR. Ahí es en donde verdaderamente los márgenes se te van estrechando. Después hablaremos en su momento oportuno del gasto, pero solamente con esto estás teniendo un potencial déficit, cuando menos un punto porcentual del PIB superior a lo que está pactado en criterios, en la ley de ingresos y el programa de egresos de la Federación para el año que entra. Pero esto nos lleva necesariamente a pensar que si otra vez no cuadran las cifras, pues está difícil. Ya le consiguieron obtener recursos de grandes empresarios a los que pues finalmente los convencieron de pagar independientemente del tema fiscal, que es algo que también brinca ya en los Estados Unidos y en otros lugares donde se dice, pues en México, más que discutir legalmente si debes o no pagar impuestos, parece que hay una autoridad que te obliga a hacerlo con otros medios que no son los adecuados, dicen estos grupos o estos sectores, digamos, fiscalistas internacionales. Esa es una parte. El otro elemento, pues, tiene que ver con un gasto público que no se ve por dónde. De hecho, se dice, pues, está amarrado una parte de lo que pues, se podría mover a los temas que el gobierno tiene como prioritario, que son Santa Lucía, el Tren Maya bueno, pues ahí otros de los digamos, otras cosas que no Dos necesariamente, Bocas. Dos Bocas, sí, que no necesariamente levantan la propia inversión. Uno pensaría que eso es lo que estaría como tema fundamental y que obligaría a esta reforma fiscal después de la elección, por supuesto, del 2021, pero que al mismo tiempo pues van a hacer lo posible por soltar algo de dinero en medio
de una situación electoral que si no lo hacen, pues difícilmente podrán ganar. Luis Miguel. A ver, Ezra, decías tú ahorita y comentaba Ernesto, las cifras pueden no cuadrar o lo más seguro es que no cuadren. Y esto importa mucho en el primer semestre del año porque vienen las revisiones de las calificadoras. En particular hay dos revisiones que son relevantes, la revisión de la calificación de Pemex y la revisión de la calificación de la deuda del gobierno mexicano. El problema con que las cifras alrededor de Pemex sean muy optimistas en el presupuesto, en las proyecciones del gobierno, es que si no se cumplen esas proyecciones, se complica mucho la negociación o la explicación que le tienen que dar el gobierno a las calificadoras. No es un tema menor cuando estamos hablando de una empresa que debe más o menos 106 mil millones de dólares. En ese sentido, lo más relevante desde el punto de vista con el presupuesto es que el presupuesto está pensado, lo digo de manera respetuosa, como contador o como con lógica de contador, tratando de que las cifras cuadren, pero mucho de lo más relevante del presupuesto está en el contexto. Entonces, ¿cómo las calificadoras van a digerir esto conforme vaya convirtiéndose en realidad? Y el otro gran tema, Ezra, y vuelvo ahí ahora sí a tu pregunta, es ni el presupuesto de egresos ni la ley de ingresos generan razones para pensar que estamos ante una política contracíclica. Es decir, ni el gasto público va a ayudar a la reactivación, ni la ley de ingresos ayuda a darle un respiro a las empresas para que puedan invertir más. Yo diría que uno de los mayores problemas con el presupuesto y con la ley de ingresos es que mantiene esta hipótesis de que la recuperación ya ocurrió y que solo hay que administrarla. Desde mi punto de vista, el principal problema es si vemos presupuesto de egresos y ley de ingresos, significa que no hay razones para que una empresa esté optimista respecto a lo que el gasto público o el respiro que podría tener por el lado de impuestos o algún tipo de derechos reciba. Ese es para mí el problema más delicado. Ernesto, la gran mayoría apuesta a que, de los analistas, a que habrá una reducción en la calificación crediticia de nuestro país el próximo año. El efecto, dicen algunos, puede ser devastador, pero hay otros que dicen, no, todavía hay posibilidad de aguantar. ¿Qué pasa si finalmente hay una degradación o se le quita el grado de inversión a México? ¿De verdad esto va a generar una fuga de capitales? Ezra, mira, a ver, primero hay que ver de dónde partimos. No estamos al borde del precipicio, no estamos una calificación en el nivel para perder totalmente este grado de inversión importantísimo. Nos faltan 2 escalones, 3 en algún otro caso, pero sí estamos muy cerquita. Es muy claro, Pemex ya perdió totalmente este grado de inversión, ya es lo que se considera en los mercados internacionales bono chatarra, y por eso tiene que salir al mercado a pedir préstamos a una tasa de interés superior al 7%, cuando el gobierno federal puede conseguir créditos a una tasa muy cercana al 3%. De ese tamaño es la diferencia, Ezra, y ese es solamente un primer impacto. ¿A qué tasa puedes pedir prestado en el exterior y en el interior si tienes o no tienes grado de inversión? Un segundo aspecto fundamental de este grado de inversión son las reglas que operan para los grandes fondos. Imagínate un fondo de pensiones de retirados, qué sé yo, de bomberos en Canadá. Ellos tienen ciertas reglas establecidas de el que maneja ese fondo en dónde puede invertir, mucho más después de lo que pasó en la crisis de 2008-2009. Las reglas se volvieron muy estrictas. Sí tienen permiso de invertir la mayoría de esos fondos de pensión en economías emergentes, sí y solo sí tienen grado de inversión. Si no, tienen que sacar el dinero en automático. Y eso es lo que percibe como el mayor de los riesgos en estos momentos, que si te quitan el grado de inversión, una cantidad importantísima de estos fondos tengan que sacar por fuerza, no por confianza,
porque así se los ordenan, su dinero fuera del país y tendría como consecuencia pues un movimiento cambiario importante, probablemente no de mediano y largo plazo, porque a final de cuentas lo que importa en estos movimientos es cuáles son tus desbalances y hoy por hoy solamente en la parte fiscal tenemos un desbalance, ni en el sector externo ni tenemos un sobreendeudamiento del sector privado. Bueno, ahí están los focos rojos, sin duda alguna puestos. Ahí está una ley de ingresos que tratará de alguna manera de obtener recursos de donde pueda y como sea ante un año muy difícil como será el 2021. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted las elecciones pues en Coahuila y en Hidalgo, algo que en otro momento no sería pues tan importante. Hoy el dinosaurio priista, que lo decían estaba muerto, simplemente salió y se empezó a comer a todos. Esto es Dinero y Poder. Las elecciones que se presumía serían un termómetro, pues un termómetro más o menos parcial para la elección federal de 2021, tuvieron un resultado inesperado. El PRI volvió a ser la maquinaria que arrasó. El gran ganador de las elecciones en Coahuila se llevó pues prácticamente el carro completo, 16 distritos para renovar el Congreso local, y en Hidalgo se proclamó ganador de los principales municipios. Todavía están ahí peleándola, fundamentalmente el caso de Pachuca. El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, el mismo día de la elección dijo que desconocía los resultados. No es nuevo. Y días más tarde denunció el uso de viejas prácticas fraudulentas. El presidente panista, Marco Cortés, que va perdiendo fuerza, los panistas les pegaron duro también allí en Hidalgo y también en algunas zonas de Coahuila, dice que el abstencionismo fue el gran ganador. La verdad es que no, votaron sin duda alguna una buena cantidad de gente para una elección intermedia, para una elección local, y en donde lo cierto es que tanto el gobernador Riquelme en Coahuila como el gobernador Fayad en Hidalgo, pues operaron al viejo estilo y consiguieron resultados importantes, mientras que Morena, que vive una crisis en sus estructuras locales, en su operación local, pues está metido, Ernesto, en un problema muy serio, uno por la crisis que vive, dos por la operación local, y porque si no tiene la imagen presidencial, la imagen de López Obrador, pues no funciona. Esto me queda a mí claro, bajo el principio de que por ello el presidente insiste en que hay que hacer empatar el tema de la consulta sobre los presidentes, o lo que sea, la consulta de lo que sea, con la elección del 2021, para que pueda estar de alguna manera presente la imagen presidencial que le da una enorme fuerza a Morena como partido a nivel nacional. Y te faltó la crisis también en la dirigencia a nivel nacional. No solamente es bastante evidente que Morena todavía no tiene una estructura local, y yo diría como lección habrá tres muy claras para este resultado. El primero de ellos es que el más enojado es Morena, porque esperaba arrasar nada más por el vuelito que traía de las elecciones anteriores, y claramente el golpe de frente es muy claro. Es decir, no, tienes que trabajar en tener una estructura local de partido que hoy por hoy todavía no tienes. Número dos, yo creo que todos los que suponían que el PRI estaba muerto, pues también se equivocaron. Yo creo que sigue teniendo la estructura local partidaria más importante de este país. Muy claramente Coahuila e Hidalgo son dos estados que siempre pues, han estado preservados y conservados por una estructura partidaria muy importante. No ha habido alternancia ahí. No ha habido alternancia, eso es correcto, pero pues a final de cuentas la tercera elección es el PAN, que sí tiene una estructura partidaria local, ya se fue a tercera fuerza electoral, y que sus problemas a nivel nacional sí han tenido una mella muy importante sobre los resultados ahorita a nivel local, pero este es un preámbulo de lo que puede salir en el 2021. Si efectivamente se dan elecciones dentro de un año, menos de un año, en esta parte de renovación de la Cámara de Diputados y en 12 gobernaturas, cuando menos,
sí vas a tener un problema serio. Uno, si, como tú dices, si el presidente no está en la boleta, Morena tendrá que trabajar, y yo no sé si le den estos 5 o 6 meses que quedan antes de la elección para tener una estructura local que le permita arrasar como fue en la elección del 2018. Claramente el indicativo es que no. Y no sé si le dé al PAN para resarcir todas las heridas que tuvo en el muy corto plazo para poderse presentar ya no como una primera fuerza, sino como una segunda fuerza electoral. Y tres, yo no sé si efectivamente el PRI tenga este mismo poder que tiene en Coahuila y en Hidalgo en otras regiones y estados de la República Mexicana. Luis Miguel, ¿tú crees que esto es, como decía Ernesto, una expresión, digamos, de todavía el poder de gobernadores, decía yo, en ciertas entidades, pero en el norte del país todavía ciertos espacios? Y si los gobernadores de verdad tienen capacidad de movilización, capacidad de acción política, el propio presidente, pues ha dicho que saquen las manos, él quiere estar de alguna forma en la boleta. Estamos ante escenarios que parecería ser que lo que vemos en la fotografía de lo que parece querer la ciudadanía, pues a la hora de la votación se da una cosa distinta. Si vemos lo que pasó en 2019 y en 2020 en votaciones, después del terremoto 2018, pues parecería ser que estamos viendo imágenes totalmente distintas. Obviamente tenemos que poner los reflectores a la capacidad de acción que tienen los gobernadores en lo bueno y en lo malo, pero yo diría también para los que estamos en Ciudad de México, es una especie de baño de humildad respecto a necesitamos entender mejor lo local. Es decir, no solo operaron el gobernador Riquelme, el gobernador Fayad, los Moreira, etcétera, sino hay una dinámica local que con frecuencia en la Ciudad de México se menosprecia o no se ve. Yo reconozco que me quedé con ganas de entender, bueno, cuáles son los grandes temas locales en Coahuila que explican el resultado. Decía Ernesto, dices tú, Ezra, Morena no tiene operadores locales, no tiene estructura local, pero probablemente tampoco tenga una narrativa local. Y por narrativa, quiero decir, no basta con decir nosotros representamos a López Obrador y queremos gobernar el Congreso de Coahuila o el Distrito 1, 2, 3, 4, etcétera. Creo que la política en muchos sentidos es más local y por excepción es nacional, y por excepción me refiero cada 6 años. En el día a día, la gente lo que juzga es el trabajo de su alcalde, juzga si está funcionando la recolección de basura, la seguridad pública, si hay cercanía o no. Los casos de corrupción no son los megacasos, los ollas, etcétera, sino qué pasó con un alcalde, qué pasó con un secretario de Obras Públicas. Me parece que hay un enorme reto entender mejor lo local, no solo a partir de la operación política, qué le preocupa a la gente, qué la motiva. No fue una participación tan baja para hacer elecciones no concurrentes con COVID. Estamos hablando de niveles más pegados al 40%. Es altísima en ese contexto. Evidentemente la gente tenía motivación para hacer oír su voz. No solo, insisto, es una llamada de atención para la clase política, sino para los que tratamos de entender qué está pasando en el país. Creo que uno de los grandes perdedores como colectivo son los encuestadores, que en buena medida construyeron este escenario de que de aquí en adelante todo sería unipartidismo y que la única oposición que valía la pena monitorear era la interior de Morena. Son muchas lecciones, pero también yo siento que son los primeros minutos de la película. Tampoco podemos tener muchas conclusiones, sobre todo de cara a lo que puede pasar en el 2021. Y yo insistiría, no sé cómo lo ven ustedes, en el hecho de que la lectura que hace el presidente López Obrador es muy clara. Tiene que estar él como
elemento aglutinador para poder hacerlo. Porfirio Muñoz Ledo, que está ahí peleando todavía con Mario Delgado sobre el tema de la dirección de Morena, lo decía claramente: si hubiésemos tenido a López Obrador como dirigente de Morena haciendo campaña, seguro ganábamos, porque eso es lo que le da de alguna forma ese referente nacional de identificación que ha hecho de Morena un partido de un hombre, y que en el momento en que no está en la película y lo local se vuelve, como tú dices, Luis Miguel, lo más importante, pues no termina por cuadrar. Aquí el interrogante es si finalmente en una elección para diputados en donde lo local pega, pero donde habrá seguramente también mucha publicidad y mucha movilización por el tema de una consulta, ya sea el mismo día, si consiguen modificarla, o un mes después, pues creo que esto pueden ser las dos variables que harían cambiar el escenario, Ernesto. Sí, es muy claro, Ezra. Tienes un escenario completamente diferente si está o no el presidente en la balanza, pero déjame decirte, hay una constante, una muy buena parte de las elecciones intermedias corresponden, y esto va a ser un caso inédito, al desempeño económico. Y lo que te reflejan un poco estas elecciones, tanto en Coahuila como en Hidalgo, es un descontento muy generalizado del sector agropecuario. Ahí es en donde se ha gestado. Los dos estados tienen una participación relativamente importante y de una manera u otra, ese porcentaje de votación que en el sector agropecuario han sufrido durante 2019 y 2020 recortes que alcanzan el 40% de lo que antes tocaba el sector, se refleja en las urnas. No nada más es la parte social, no nada más es la población beneficiada con algún tipo de beca o de apoyo. Es también una parte productiva que tiene un componente social muy importante, que es el sector rural, el sector agropecuario, el que se mostró en las urnas y se mostró muy fuertemente. No todas las entidades de la República Mexicana tienen ese componente, habrá unas más urbanas, me queda muy claro, pero a final de cuentas sí se está empezando a reflejar esta parte y se reflejará de manera mucho más importante en el 2021, después de que tengamos un recuento importante de la parte económica y de la parte, pues desafortunadamente también de salud. Sí, pero más abundando en eso, de manera muy rápida, es seguridad, salud y economía van a pesar muchísimo. Sí, sin duda alguna. Además hay que decir que el sector agropecuario no ha sido el más dañado. Finalmente uno pensaría que pues, los números no estarían tan mal, pero pues ahí está la demostración clara de que las afectaciones finalmente pues tienen que ver con lo que la gente percibe como real, y el voto ahí se dio, más allá de elementos de coacción o control político. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted del terremoto, el terremoto Cienfuegos, en donde de repente pues, los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos deciden que dejan de confiar prácticamente en todo lo que diga México, actúan por su propia cuenta y detienen al exsecretario de la Defensa de este país. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada, de manera sorpresiva, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Llegó con toda la familia, iba a Disneylandia y pues se lo llevaron a otro parque de diversiones. Es acusado de trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, lavado de dinero entre 2015 y 2017 por una llamada donde alguien pues lo identifica ahí como el padrino y dice está en la tele y lo detienen. También es señalado por dar protección al cártel de Juan Francisco Patrón Sánchez, un cártel no muy importante, alias el H2 de Nayarit. La Fiscalía de los Estados Unidos señaló que el general abusó de su posición pública para ayudar a traficar miles de kilogramos de droga hacia los Estados Unidos y que a cambio de sobornos permitió precisamente a este líder del cártel, el H2, operar con impunidad en México. Cosas un poco raras de estos generales y de estos funcionarios que de repente van a la Unión Americana, los premian, los reconocen, como el mismo caso pues, del otro que también está siendo juzgado allá en los Estados Unidos y en donde de repente de ser reconocidos como autoridades terminan pues, siendo capturados y acusados de un montón de cosas.
de una DEA que de un día para otro decide también que la información no puede pasarse, no se puede comprometer, dicen, o no puede ser compartida con el Estado mexicano, y no le avisan a nadie, al viejo estilo de los años también 70s, 80s o 90s del siglo pasado, porque pues no hay confianza prácticamente en nadie, en absolutamente ninguna autoridad, y que en función de eso, bueno, pues nada más te aviso que ya lo capturé y aquí lo tengo, y ahora empiezan a darse pues toda serie de versiones con respecto a si otra vez pues el propio Cienfuegos estaba del lado de un cártel para apoyar a otro, ¿sí? Lo mismo que se maneja con el tema de García Luna, lo mismo que se manejó en otro momento con Gutiérrez Rebollo con el tema de Amado Carrillo, en este juego de poderes y de corrupción que tendrá que demostrarse, y en donde creo que el punto central, Luis Miguel, es, me parece a mí, el hecho de que las autoridades norteamericanas simplemente cerraron la llave de la información para México. Han pasado justo 7 días desde la captura y todavía tenemos muchas preguntas. Yo diría lo que tenemos es el primer borrador del guión de una película que no sabemos para dónde va. Y me explico. Tú apuntas a un tema y es qué va a pasar con la colaboración en seguridad con Estados Unidos, qué sigue en la relación binacional, pero tenemos toda otra dimensión interna y es qué va a pasar con el papel del ejército frente a la autoridad civil en México, qué va a quedar del rol protagónico que tenía el ejército previsto en la 4T. Es cierto que por el momento solo es el general Cienfuegos y hay, yo diría, una especie de llamado lógico, es decir, no podemos ni declararlo culpable a él ni extender las acusaciones de Cienfuegos a la institución, pero en cualquier caso, yo diría, los temas más relevantes tienen que ver con la colaboración con Estados Unidos, en lo que es percibido como una amenaza de Estados Unidos a México por ciertos sectores muy nacionalistas, pero por otra parte, yo diría que en lo que hemos tenido este sexenio es, suponiendo que se confirmen las acusaciones contra Cienfuegos, podemos mantener el plan de trabajo que se tenía previsto para el ejército como constructor, como empresario, asumiendo tareas de seguridad pública y muchas otras cosas. Tengo la impresión que junto con una amenaza hay una enorme oportunidad para nosotros como país, y es de transparentar más cómo funciona el ejército, mejorar esto que tiene que ver con rendición de cuentas de una institución que se ataca o se defiende apasionadamente, pero que definitivamente es una institución muy cerrada para el resto de los mexicanos. Ernesto, esto, perdón, antes de tu participación, el tema me queda claro que golpea no solamente, por supuesto, a la administración Peña Nieto, pero a una instancia, lo decía Luis Miguel, como el ejército mexicano, que es o era algo prácticamente intocable, que su propia jerarquía y su propio manejo interno era autónomo, incluso de decisiones presidenciales, y que a partir de ello, pues ellos no se metían en política, no apoyaban o dejaban de apoyar a alguien, pero nadie los tocaba. Y hoy parece que al meter al ejército en la lucha contra el narcotráfico como parte esencial, más otras tareas que no eran de ellos, pues parece que esto ya los ha metido en un terreno en donde, como dice Luis Miguel, pues hay que redefinirlo para entender dónde están. Hoy se han convertido hasta en empresarios de esta administración. Sí, está claro. Todo, como dice el dicho, todo por servir. Pues no quisiera decir se acaba, pero sí se va desgastando. Sin duda alguna han tenido sus raspones a lo largo de estos últimos 3 sexenios. Evidentemente el ejército está diseñado en México para otros propósitos muy claros. En la medida en que lo vas metiendo a la seguridad pública, se va compenetrando y se va rozando pues, con una sociedad
y con unas fuerzas negras en nuestro país terribles que pues de una u otra manera empiezan a infiltrarse y lo vemos reflejado precisamente en eso. Yo te diría, me preocupa muchísimo que se acabe el diálogo entre las autoridades estadounidenses y las autoridades mexicanas de una manera tan tajante. Tú puedes tener la mejor de las relaciones entre los presidentes y eso no quiere decir que tengas la mejor relación entre las instituciones. Y la verdadera cooperación y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se da entre las instituciones, no con la voluntad o con la buena relación que puedan tener los dos presidentes en turno. En el propio Estados Unidos hay luchas internas muy fuertes entre la DEA, el FBI, la CIA, Seguridad Nacional. Todas estas instituciones en Estados Unidos no responden igual, no están coordinadas lo suficientemente bien como para tener una política exterior a la cual el propio Estados Unidos ha renunciado ya desde hace un buen rato. Y me preocupa porque evidentemente esto va a tener repercusiones internas. Sí, como bien lo dices, en términos del ejército y el papel que juega ya no solamente como salvaguardante del territorio nacional, sino también de la seguridad en términos de seguridad pública y de propio su sentido empresario como constructor y administrador de diferentes instancias, no solamente puertos, ahora también aeropuertos y seguramente también entrará la parte de ferrocarriles. No sé hasta dónde se deba de hacer efectivamente una revisión integral de todo esto. Pero también no solamente del ejército, al igual que en Estados Unidos tenemos otras instancias de seguridad nacional que también tendrán que ser evaluadas en su sana, en una justicia que no solamente es culpa del ejército, está también la Marina, está el CISEN o lo que era el CISEN, hay la propia policía, en donde también tenemos que aprender a operar de manera mucho más coordinada de lo que hacemos hasta este momento, y en este sentido binacional que es sin duda alguna una de las fronteras más complejas del mundo. Y si nos vamos a esas instancias, yo creo que podemos salir raspados los dos países en un contexto pues en el que ¿quién es el verdadero beneficiario de todo este desastre? El propio crimen organizado, no solamente el de México, sino también el de Estados Unidos, que no canta mal las rancheras. Pensar que el general Cienfuegos no tenía ninguna duda con respecto a su actuar y que llega a los Estados Unidos y de repente lo capturan y él se ve sorprendido, suena difícil a veces de aceptar que este juego de poderes y de figuras de esta naturaleza, pues no tengan esta habilidad, digamos, para pensar que algo se está urdiendo, a menos que este juego de agencias, en donde la DEA, sabemos muy bien, ha tenido pues actuaciones bastante oscuras en nuestro país, en temas como el de Enrique Camarena Salazar y otros más, en donde no fue precisamente lo más transparente ni lo más cooperativo en el manejo, y en otras ocasiones uno se preguntaría si en realidad esto forma parte de juego, ahora sí que de espías, y de un deterioro muy grande de la propia, como decías tú, Ernesto, la propia inteligencia norteamericana, en un momento en donde en Estados Unidos la administración Trump ha prácticamente destruido una buena parte de esa coordinación, Luis Miguel. A ver, imaginando solo para simplificar dos hipótesis. Una es, el general Cienfuegos es inocente. Estamos frente a una pifia diplomática, frente a un insulto descomunal de Estados Unidos a México. Y el escenario B, el general Cienfuegos es culpable, lo que tenemos es una pifia gigantesca de todo el sistema de inteligencia mexicano. ¿Cómo es que el señor operó para un cártel durante 6 años, estuvo haciendo, digamos, negocios y nadie se dio cuenta? En ningún caso nos quedamos en territorio tibio. Insisto, si es inocente, estamos frente a uno de los mayores insultos en la relación binacional. Y si es culpable, yo diría, ¿qué pasó con todos los servicios de control a la corrupción, de inteligencia del ejército, de las autoridades civiles? Porque, pues básicamente lo que diríamos es que están ciegos, sordos, mudos y quién sabe cuántas cosas más.
Y bueno, Ninguno de los dos escenarios claro. puede dejar las cabezas sobre los hombros. Y me queda claro que también allá, porque pues llevaron, los sentaron, le dieron pues, reconocimientos, Medallas. etcétera, y medallas, y de repente resulta pues que el señor no era lo que suponían que era. Algo pasa también en los servicios de inteligencia norteamericanos, en donde las disputas internas los llevan a este tipo de enfrentamientos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema del COVID, el tema de esta pandemia que sigue golpeando ahora, pues dicen con un repunte que se da en todo el mundo y en México, pues esperan también o esperamos también esa situación. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la Ciudad de México está en riesgo de volver a semáforo rojo debido al incremento de pacientes con COVID-19 confirmados y hospitalizados. Hasta ayer, 21 de octubre, se registraron 9,874 personas, la cifra más alta de casos confirmados. Además de la capital del país, 8 estados están en alerta, por lo que es probable que se tomen medidas sanitarias más estrictas. Las otras entidades, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Repunte o simple y sencillamente pues la misma pandemia que en México lo que está teniendo es un alza, quizá repunte sí sea el término adecuado. Lo que no puede decirse en el caso mexicano es quizá que se trate de una segunda ola, porque la primera pues simplemente incluso con los datos oficiales pues nunca tuviste un descenso marcado, continuo, y que ahora pues nos metemos a una situación muy complicada porque no hay todavía vacuna, complicada porque la gente ya salió a la calle, ya está moviéndose cada vez más por su propia necesidad y porque pues medidas como el de seguir utilizando el gel, como el cubrebocas, por supuesto que es fundamental, pues no se usa con la debida observancia, no se maneja como algo que debe ser pues verdaderamente sometido a un control estricto, y esto puede convertirse en algo muy, muy complicado en los próximos meses, Ernesto. Es correcto, Ezra. Sí hay muy claramente un mayor uso generalizado de los cubrebocas, de mantener la sanidad, pero coincido contigo, no lo suficiente. A los riesgos que acabas de mencionar, yo añadiría uno que todos los epidemiólogos lo ponen en primera instancia, que es la época de la influenza. Se nos va a juntar, como dicen por ahí, la gimnasia con el atole, y es muy probable que entonces sí empecemos a tener ya muy claramente insuficiencia en términos de camas, insuficiencia en términos de inhaladores y de capacidad médica para atenderlos. Es en ese sentido que habrá que ser increíblemente cuidadosos. Sí, la necesidad económica es muy clara de salir ya y echar a andar todas las actividades. Hay que ver de qué manera podemos restaurar lo más rápidamente ese tipo de actividades sin perder la seguridad. Es muy claro lo que tú dices, Ezra. Hay ejemplos en muchas ciudades del mundo en donde el uso de cubrebocas es obligatorio, y si te sorprenden en la calle, te multan si no lo traes puesto. Es muy claro también que en otras ciudades no solamente es obligatorio, sino gratuito. Tú puedes entrar a cualquier medio de transporte colectivo en muchas ciudades de Estados Unidos y de Europa, y los cubrebocas los puedes tomar inmediatamente antes de entrar. Los geles son gratuitos en todos lados, y en ese contexto, Ezra, sí tenemos que entrar a esta nueva normalidad. Ciertamente durante el periodo invernal es muy importante, pero Ezra, para que esté disponible la vacuna, si bien nos va a ser hasta mediados del 2021, en términos de que se terminen las investigaciones correspondientes, número uno, se ejecute la producción de las mismas, se distribuya en el mundo entero y le caiga el 20 a la gente que se tiene que vacunar. Eso nos va a llevar cuando menos 7, 8 meses de aquí a mediados del año que entra. No es nada más así, ya está listo,
pum, nos vacunamos y ya. No, no es por arte de magia. Sí hay preocupación en muchos sectores de actividad de que otra vez vuelva un periodo de confinamiento, no solamente por los efectos que hay sobre 3 diferentes factores: los sistemas de distribución, número 1, las disrupciones que hay en la oferta. Hay muchos sectores de actividad cuya producción no se hace en un solo lugar, se hace en diferentes partes del mundo. Y si viene un segundo rebrote, vas a tener una disrupción de estas cadenas productivas muy importantes. Y tercero, y el más importante de todos, ¿qué impacto va a tener esto otra vez sobre la demanda? Empezamos a tener algún tipo de indicio que la demanda empieza a repuntar, no a los niveles que teníamos antes de la crisis, pero si interrumpes ese proceso de demanda, los sistemas de transporte y la disrupción en la oferta, otra vez volvemos a tener un cóctel que no sé si la economía mexicana pueda soportar el doble, el 1-2. Ciertamente somos una de las economías que más ha sido afectada por la pandemia, con una caída muy cercana al 10% de la actividad global en el transcurso del primer año. Una segunda oleada de confinamiento sin tener los elementos necesarios y suficientes para reabrir la economía puede ser realmente muy dañino. Luis Miguel. Creo que Ernesto lo dijo muy bien. Yo pondría atención en un par de temas: cómo la pandemia se politizó y cómo la politización guión polarización está siendo parte del problema que hace más difícil operar. Creo que se puso demasiada fe en la vacuna y muy poco esfuerzo en el tema de aprendizaje social. Tenemos grupos que no creen que sea necesario usar tapabocas, pero sobre todo que no tienen ninguna sanción ni económica, ni administrativa, ni social por no hacerlo. En buena medida, el problema, viendo la película de Europa, donde ya están en un segundo rebrote, sorprende lo poco preparados que estaban países desarrollados para esta segunda ola. Cuando digo poco preparados, siguen planteándose los temas como se los plantearon en marzo, en abril, y qué vamos a hacer, y dónde están los derechos individuales, cómo podemos mantener vivas actividades. Desde mi punto de vista, el problema, ya entrando a la parte económica, es que le pega directamente a la confianza en los consumidores, y hace imposible operar a esta llamada economía de contacto intensivo, economía cara a cara. Es imposible que sectores completos se reactiven, prácticamente todo el sector servicios. Es verdad que la recuperación se nota en manufactura, pero solo por poner un número, la manufactura es 20% del PIB aproximadamente, los servicios son 60% del PIB. Si la segunda ola, o en el caso mexicano, la segunda temporada de la misma película se entra en escena, pues un golpe a los servicios es un golpe al 60% de la actividad económica. Y piensen en centros comerciales, gimnasios, teatros, piensen en toda esta economía de la belleza, masajes, cortes de pelo, maquillaje. Simplemente no es viable. Y solo para darnos cuenta que no estamos solos, no es solo el riesgo o la vulnerabilidad de la economía mexicana. Ninguna economía, ni siquiera la de Estados Unidos, puede aguantar si el segundo rebrote o la segunda ola viene con fuerza. No hay manera de que la economía aguante esto, ni siquiera con enormes cañonazos desde la banca central o por política fiscal. Solo para volver al primer tema de este programa, el presupuesto 2021 asume que la pandemia ya se acabó, que está resuelta para el año que entra. Y eso no es, por supuesto, algo que tiene uno que dar por concluido. Yo diría aquí el problema radica en que seguimos hablando de una contradicción: o salvamos la economía o salvamos a la población, y creo que es imposible cortar en medio y decir hay que tomar una o tomar otra. Finalmente son partes
pues incluyentes de un mismo problema. Tenemos que encontrar el mecanismo que por un lado nos dé la posibilidad de atender desde el punto de vista de salud a estos millones y millones de habitantes, al mismo tiempo que mantener vivo un aparato productivo que pues trate de golpear lo menos posible. Cuando se dice salvar la economía, no es salvar a los bancos o salvar las grandes inversiones, es salvar el empleo de la gente y la capacidad, el poder adquisitivo que se tenga. De manera muy breve, perdón. Solo un país que no tiene cultura confuciana o asiática puede resolverlo y es Nueva Zelanda. Todos los demás tienen una matriz cultural donde el individuo está subordinado al colectivo. También es un tema de crisis cultural. Sin duda alguna. Sí, claro. Y no puedes literalmente salvar la economía matando a la gente. Tienes que encontrar un fiel de la balanza que te permita actuar de las dos maneras. Eso está clarísimo en México y en el mundo. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.